Claro, el rol. Sí. Si pasa a ocupar el rol de alumno, bueno, el grupo se torna disfuncional, porque el coordinador tiene otra función, no es alumna. ¿eh? Y eso debe mantenerse, esa asimetría. Entonces ahí le estoy hablando de roles que son prescriptos. Pillon habla de que en la asunción y adjudicación de roles, los roles son complementarios y también suplementarios. ¿Eso qué quiere decir? Vieron que él trabaja siempre ese par de opuestos, complementario, suplementario acá. Suplementario, ¿por qué? Porque hay momentos donde no está mal que un coordinador sea alumno en el sentido de que aprende de. Muchas veces los padres somos alumnos de nuestros, o aprendemos de nuestros hijos. Eso es así, siempre es así. ¿Por qué? Porque no es una estructura rígida, pero eso no se puede rigidizar. Siempre hay que volver a ocupar el rol prescripto, si es prescripto. La función no se altera, pero suplementario en el sentido de que a veces es necesario suplementar. En muchas oportunidades, en un grupo familiar, un padre se enferma o muere uno de los integrantes y hay un hijo que toma provisoriamente ese lugar para después volver a salir. Pero eso tiene que ser flexible, tiene que haber una flexibilidad entre lo complementario y lo suplementario. Por eso ustedes van a encontrar que Pillon habla de complementario suplementario. Pero son roles prescriptos. Y hay roles que son funcionales a la dinámica de un grupo. Quiere decir que los integrantes se posicionan en ese grupo con tal o cual rol por la necesidad del grupo en particular en ese momento, por la necesidad de la dinámica. Para que ese grupo siga existiendo. Es el caso del portavoz. En un grupo familiar, esto se ve mucho, sobre todo como los niños, las niñas, las hijas y hijos pequeños toman un lugar de patología, expresan una enfermedad grupal, expresan cuestiones de los padres y de los hermanos, para que ese grupo siga funcionando, se equilibre. Y sin embargo, el que aparece con un síntoma es un niño pequeño, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, alguien que tiene, sin tener ninguna falla orgánica, una niñita que tiene un retardo cognitivo. Y entonces no se desarrolla adecuadamente según los parámetros de su edad. Entonces presenta un mutismo selectivo y una inhibición selectiva. Eso quiere decir que no habla, por ejemplo, en la escuela con la maestra,
compañeras y los compañeros y no juegan. Sin embargo, en el parque o en un cumpleaños, no es que hable un montón, pero sí habla un poco más y juega. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se llama selectivo, o sea, es una inhibición selectiva que da cuenta de que no hay falla orgánica, pero además el hacer un estudio orgánico no tiene nada. Cuando se empieza a investigar ese grupo familiar, resulta que hay cuestiones emocionales en los padres, donde uno, por ejemplo, hay diferencias. El papá y la mamá no son iguales. Por ejemplo, la mamá se hace cargo de las emociones, de expresarlas, de expresar la angustia. El papá es sumamente intelectual, racional y presenta una inhibición de las emociones, una represión, les diría, pero muy marcadamente. Y el otro hermanito no presenta dificultad. Es el que aparece como sano también. Bueno, si seguimos investigando y trabajando, esta niñita, por su historia particular, por su verticalidad, por lo que pasó en su proceso, es la menor, ¿no? Por lo que pasó en su proceso evolutivo, es la que está en condiciones de expresar la sintomatología de ese grupo. Es portavoz de procesos que son complejos en la dinámica grupal. No es que no le pasa nada, ¿eh? Sí le pasa. Tiene una verticalidad particular. Tiene una disposición particular en su desarrollo para presentar el síntoma. Porque bueno, les tendría que contarla que no es pertinente a este espacio toda la historia del grupo familiar, y entonces ven cómo esta hija menor pasa por un montón de vicisitudes en su historia que el hermano no pasa porque ya tenía otro desarrollo y otra edad cuando suceden una serie de acontecimientos traumáticos en la familia. Entonces cada uno va tomando un rol y una posición en esos momentos traumáticos, en esa cadena de sucesos traumáticos. Y esta niñita, por ser la más frágil, la más chiquita, la que está en desarrollo, o sea, su biología y su psique están en desarrollo, es la que muestra el síntoma con más claridad. Es un portavoz. Portavoz no quiere decir siempre que expresa la enfermedad. Creo que en la familia se ve claro esto con los síntomas, pero y acá yo les estoy mostrando que expresa un funcionamiento patológico. Pero en los grupos operativos de aprendizaje, bueno, expresan, un portavoz puede expresar distintas cosas, pero sí puede expresar muy bien en el rol que desempeña la resistencia al cambio, por ejemplo. Puede ser un saboteador de la tarea. Y entonces está expresando ese saboteador la resistencia al cambio que va a estar en todo el grupo.
nosotros podemos interpretar lo implícito, los procesos inconscientes por los portavoces, ¿sí? ¿No? Por el desempeño de distintos roles. Porque al ir apareciendo con su verticalidad, nos van dando pautas de lo que le pasa al grupo en la dinámica, en lo horizontal. Por ejemplo, la resistencia al cambio. Y van a ver que los portavoces también expresan la ansiedad persecutoria. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, porque reiteran, por ejemplo, la reiteración permanente en términos intelectuales de conceptos de la clase, muy racionalizados, muy rígidos, y se nota que no se pueden articular esos conceptos con la emocionalidad para ponerlos, para devolverlos al grupo. Podemos ver que el hacer, sentir y pensar no están integrados. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que lo persecutorio de la temática, supónganse que están dando un mundo interno, entonces lo persecutorio de esa temática, o familia, lo persecutorio de esa temática es expresada por esta persona de esta manera, de una manera intelectual, intelectual en el sentido de racionalizado. Cuando les digo intelectual, quiere decir que no está integrado el pensamiento, el sentimiento y la acción. Entonces otro se hace cargo de la emocionalidad y llora y cuenta y nunca trae los conceptos. Entonces también está expresando de otra manera lo persecutorio. La ansiedad persecutoria que provoca esa temática. Cuando digo ansiedad persecutoria, no quiere decir que las dos ansiedades no están, predomina una. Siempre es en términos dialécticos, siempre están los dos polos, pero una predomina. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer desde la coordinación es ayudar, acompañar a ese grupo para que pueda integrar el hacer, el sentir y el pensar y pueda pasar en algún momento a la integración de la temática en este caso, a la integración vivencial e intelectual, que es lo que busca Quillón con los grupos operativos, la integración del hacer, el sentir y el pensar. Ahí podemos decir que estamos plenamente en tarea. ¿Por qué? Porque hay un insight grupal, un darse cuenta, un tomar conciencia grupal. ¿Sí? Y estamos plenamente en tarea, porque tarea es igual a integración, a operatividad, a eficacia. No está mal ni bien, la pretarea, estar en pretarea, tarea, pretarea, así infinitamente. No estoy diciendo que está mal estar en pretarea, porque son momentos situacionales. El problema es si esto se rigidiza. Cuando un grupo está siempre en pretarea, está siempre disociando, está con elevadas ansiedades persecutorias en todo momento. Ese sería el problema, el obstáculo, la disfuncionalidad. Pero si podemos lograr que se pase, otra vez es
es una unidad de contrarios, pretarea, tarea. Si podemos lograr este pasaje de pretarea, tarea, tarea, pretarea, logramos el desarrollo de la espiral del proceso de conocimiento. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, estábamos hablando de roles funcionales. Bueno, portavoz. Aquel que en determinado momento es el que porta la voz del grupo de determinadas situaciones que suceden en ese grupo, en la dinámica grupal. Entonces Pillon habla de portavoz, de líder, de chivo expiatorio, de saboteador. ¿Estamos hasta ahí? Lo repito, estamos bien. Bueno. ¿Se entendió bien? Bueno. Entonces el líder es el depósito. ¿Se acuerdan que yo le hablé de las 3D? Lo depositado, los depositantes que depositan, el depositario. El líder o los líderes, generalmente el líder de tal cosa, el líder de tal otra. Bueno, líder es depositario de aspectos buenos del grupo, positivos. Es reconocido por que, qué sé yo, es el líder de la tarea, el líder de la pertinencia. De vuelta, si eso se rigidiza, el grupo no funciona bien. Pero vamos a esto, se le depositan contenidos positivos. En cambio al chivo se le depositan contenidos negativos que el grupo considera malos. Los malos se depositan. Vieron que volvemos a la patología. El enfermo es visto como el problema. Bueno, en los casos más graves, casi como un demonio, y así, literalmente, ¿no? Qué sé yo, en familias con pocos recursos, si uno trabaja con familias con pocos recursos simbólicos, no es un chiste esto de que a veces se demoniza, es como el demonio que se encarnó en esta persona, ¿no? Por eso, por ejemplo, una obsesiva psicótica, estamos hablando de psicosis, veía que el ropero se le venía encima y que los espejos se venían encima. Entonces la familia que decía, claro, el demonio encarnó en ella. Ese es el tema de la depositación extrema de lo malo, de lo demoníaco, en quien está loco, entre comillas, bueno, como se entiende la locura a veces, ¿no? Cuando en los grupos operativos de aprendizaje también se da esto, porque es, qué sé yo, aquella persona que no entiende, aquella persona que siempre obstaculiza, así entendida así por el grupo, ¿no? Que siempre obstaculiza la tarea. Aquella persona que es la
persistente, bueno, se le van depositando todas las cosas negativas y se segrega, se lo va segregando. A mayor monto de segregación, mayor es la ansiedad paranoide. Y más difícil es de restablecer la operatividad. Pillon habla de mecanismos de segregación. Entonces, líder archivo saboteador es el exponente de la resistencia al cambio. El que sabotea, que sabotea el desarrollo de la tarea. ¿Estamos hasta ahí? Vieron que Pillon a veces habla. Bueno, el saboteador es un rol que tiene el rol de saboteador inconsciente, un proceso inconsciente que justamente hay que tratar de repartir. Vieron que Pillon habla de el reparto de las ansiedades en un grupo. Esto hay que repartirlo para que no sea siempre el mismo el saboteador. Ahora, Pillon habla también en algunos textos del doble camiseta. Es aquel que va al grupo a sabotear a propósito, que lo hace intencionalmente, no sé yo por qué oscuras intenciones, se mete en un grupo para hacer eso. Entonces él le dice doble camiseta. Y dicen que en la escuela él a los dobles camisetas, vieron que él tuvo primero la escuela de psiquiatría, después la escuela de psicología social. Dice que él los echaba directamente. No toleraba a alguien que conscientemente saboteara. Proponía que se muera. Porque distinto es si alguien lo hace inconscientemente y puede cambiar. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque es muy importante ver este proceso de asunción, adjudicación de errores. Después hay que verlo en concreto en las crónicas, en las notas que se tomen, en cada grupo que coordinen, en cada lugar en que estén. Hay que ver en concreto la dinámica, pero los roles son la clave, porque son los que son personas que encarnan un rol. Y ahí podemos ver la verticalidad y podemos inferirlo inconsciente. Y por eso podemos interpretar, por eso es tan importante este proceso de asunción-adjudicación. Porque ahí se entrelaza la verticalidad y la horizontalidad. ¿Cómo podemos hacer si no consciente, no inconsciente? Por eso es muy importante estudiar los roles, ¿no? Todo el proceso de la asunción y adjudicación de roles. Y esta articulación entonces de lo vertical y lo horizontal. Bueno. Estamos hasta ahí si no me preguntan. Bueno. Dulce, ¿me podría poner el dibujito, el gráfico del cono invertido? Ahí está. ¿Lo ven?
Sí, sí se ve. Bueno, vieron que Pillon hace un diagrama. Yo les contaba esto de que él, cuando va pensando todo este pasaje a la psicología social y va trabajando lo de los grupos, eh, él hace cuando hace la experiencia Rosario acá en la Facultad de Medicina, él va escribiendo diagrama, va diagramando en el momento, en esa experiencia, va diagramando su torbellino de ideas, la larga. Inclusive hacía mucho esto en la escuela de psiquiatría. Los alumnos se volvían locos porque no, no había, él largaba sus ideas en el momento, por lo tanto no tenían nada, no tenían certezas, no era un conocimiento terminado. Iba pensando con los alumnos, iba diagramando, hacía diagramas. Bueno, este es un diagrama de Pillon. ¿Qué se le ocurre? Vieron que dice análisis de los elementos del cono invertido en el programa, los analizadores grupales. ¿Por qué son analizadores grupales? Es para analizar los grupos. Solo que a él se le ocurre hacer un esquema de cono invertido. Mira, claro, vamos a empezar así. Vieron que abajo, acá dice latente. Lo latente, que sería lo implícito, los procesos inconscientes. Lo que, si nosotros somos coordinadores o intervenimos en un grupo, tenemos que analizar esos procesos inconscientes, analizar lo implícito, lo latente, para hacerlo manifiesto. O sea, develamos para que sea consciente, develamos para que sea explícito. Entonces, manifiesto y latente vuelven a ser un par de contrarios. Vieron que lo latente y lo manifiesto está unido por la espiral dialéctica, porque ese es el proceso de conocimiento. Salud mental está ligado a aprendizaje. Es decir, que si tenemos la posibilidad de hacer este proceso de conocimiento espiralado, tenemos la posibilidad de aprender, de traspasar los obstáculos, de modificar. Por eso vamos desde lo latente a lo manifiesto, desde lo implícito a lo explícito, desde los procesos inconscientes a los conscientes. Bien. ¿Qué va a estar acá en lo latente? Que en el, si ustedes tienen el proceso grupal, en el esquema del cono invertido del proceso grupal, dice resistencia al cambio. ¿Qué está en la resistencia al cambio? ¿Qué? ¿Por qué está compuesta la resistencia a cambiar? Por el alto monto de ansiedades, por el monto elevado de miedos. Recuerden, ansiedad, miedo, angustia, Pillon lo toma en términos de igualdad, no como la psiquiatría, no que se diferencia. Pero acá no, él lo toma psicológicamente. Acá dice, por ejemplo, miedo a la pérdida, miedo al ataque. Podríamos decir ansiedad paranoide y depresiva. Bien. Ese proceso es el que tenemos que manejar para que se pase de la elevada ansiedad paranoide
emoción que nos da la ansiedad depresiva. Villon utiliza la palabra depresión, en este caso, o depresiva, como integración, siempre. Cuando hay mucho miedo al ataque por la temática nueva, porque hay mucha depositación en un grupo de lo negativo en ciertos integrantes, cuando hay mucha ansiedad persecutoria, es casi imposible aprender, es casi imposible que la espiral dialéctica siga el curso del proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque se instalan dilemas y no problemas. Se instala la repetición. Se repite, se repite, se repite. Se estereotipa el proceso. No hay cambio. Entonces hay que bajar esa ansiedad. Hay que intervenir para mostrarle al grupo, señalarle, ir mostrándole para que el grupo se apropie. Nosotros conversamos, sería, ¿no? Con el grupo. Entonces se le va señalando, se va trabajando con, pues, copensamos con el grupo, se va trabajando con, para que en el momento de la intervención sea comprendida. Se le va mostrando cómo hay depositarios de lo paranoide, de lo persecutorio, que, por ejemplo, dicen, a ver, ¿cómo dirían? Esta temática no me gusta, este docente la dio muy mal, este docente no se explica, y más allá de que el docente pueda ser confuso, se ve muy bien cómo por lo persecutorio se está depositando. Porque siempre hay elementos para trabajar, por más que el docente, la docente sea o seamos confusos. Se puede leer, se puede buscar el material, se puede trabajar con el material en el grupo. Pero se nota muy bien que hay integrantes que están asumiendo lo persecutorio. Una temática de familia, una temática sobre la locura. Bueno, que son cuestiones que despiertan mucha ansiedad persecutoria. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra propia familia, porque en el mundo interno pensamos en nuestro propio mundo interno, porque si estudiamos, por ejemplo, patología, bueno, quien es estudiante de psicología sabe muy bien de esto, quien es psicólogo, psicóloga, nosotros también, porque los psicólogos sociales, porque hay textos de Villon que estudian la patología o hablan de eso, uno se encuentra reflejado en cada cuadro nosográfico. Entonces, claro, porque ¿cómo se hace para llevar eso que estudiamos a lo emocional? En psicología tenemos la propia persona. Entonces, desde ya que va a ser persecutorio, pero hay personas que lo toman más fuertemente y son portavoces. Entonces nosotros tenemos que señalar en el grupo, repartir, pero con el grupo, pensando para que eso no quede enquistado en una, dos, tres personas y sean segregados. Porque junto con la ansiedad persecutoria está la disociación. Se segrega, se disocia. Acá están los buenos y acá están los malos, acá están los que entienden y acá están los burros. Se disocia. Se utiliza ese mecanismo de realidad. ¿Sí? Entonces, vamos ahí señalando para
puede interpretar y relacionar con esa temática que se dio. Bueno, o sea, tratamos de desarmar las depositaciones. ¿Sí? Vamos desarmando, pero con el grupo, ¿eh? Vamos señalando para interpretar. Eso siempre testeando el clima grupal. Si lo dejamos enquistarse, después, si el grupo se pasara años enquistado, o meses, o un año, es muy difícil volver atrás. Entonces, cada reunión es un desafío para que el grupo se dé cuenta de algo. Así como cada sesión terapéutica es un desafío para que la persona se dé cuenta de algo, se lleve algo. Bueno, esto es lo mismo. Algo se tiene que llevar. Algo hay que desarmar para que no se rigidice. Eso es día a día, momento a momento. No se deja para el final, ¿sí? Entonces le hablaba de ir pasando en esta resistencia al cambio desde el miedo al ataque al miedo a la pérdida y así sucesivamente. ¿Qué es el miedo a la pérdida? Se teme dejar las conductas anteriores, se teme perderlas. Para pasar a un nuevo momento que resulta persecutorio, da miedo. Pero entonces hay un proceso en el que el coordinador acompaña para posicionarse para que la persona se posicione en ciertos elementos del pasado y de a poquito vayan tomando lo nuevo, vayan integrando. Siempre hace falta, si ustedes piensan, en cualquier momento de cambio, que ustedes hayan transitado una mudanza. Bueno, eso, lo nuevo, el nuevo barrio, el nuevo lugar, da temor porque no se conoce. Entonces no es que nos tiramos a la pileta sin agua, no, somos cuidadosas de ir de a poco conociendo lo nuevo, pero posicionado en las experiencias anteriores. Para hacer un cambio hay que hacer este pasaje viejo nuevo, otra vez para el contrario. Es que llegamos a un grupo y empezamos a contar todo, salvo que haya una defensa. A veces la defensa es como ser súper extrovertido. En realidad es una defensa, porque lo que vamos haciendo es tantear lo nuevo, posicionándonos en los viejos elementos. ¿Qué sé yo? A la nueva casa nos llevamos elementos que teníamos, objetos que ya teníamos, nos vamos acordando de qué hacíamos en el viejo barrio, vamos recorriendo lo nuevo. Muchas veces tardamos. Miren, yo me mudé hace 2 años a este lugar donde estoy, porque lo estaba esperando hace mucho tiempo. Y estuve un tiempo, estuve viviendo más en el centro y un tiempo transitorio en una zona de Rosario donde tenía un gimnasio donde iba. Estuve 2 años para cambiarme de gimnasio. Me llevó un proceso que me iba al gimnasio al centro, pero me llevó 2 años. El gimnasio, porque uno
genera pertenencias en los lugares, en las instituciones, y, bueno, pero eso es el proceso de conocimiento. No digo que tenga que llevar 2 años, digo, les doy este ejemplo, que es un proceso, eso les quiero decir, de saludar la resistencia al cambio y de lo viejo pasar a lo nuevo. Porque si no sería, saben que si no, si es muy rápido, está presente la defensa, el mecanismo de defensa, porque muchas veces pasa eso, se quiere evitar la angustia, se quiere evitar el temor, se quieren evitar ciertas emociones, y entonces se reprime, se evita, y parece que la persona pasa muy rápido de situaciones viejas a nuevas, de una pareja a otra, total, el viejo no importaba. Bueno, no sé, esos pasajes así tan rápidos son dudosos. Por lo menos hay que ponerlos entre signos, nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Bien, eso es ese juego de la resistencia al cambio. ¿Qué hay en la resistencia al cambio? Los obstáculos. Aparece esto que Pillon dice, obstáculo epistemofílico, epistemológico. Tenemos que trabajar esto. Lo epistemológico, ustedes saben que Pillon dice que nosotros tenemos un pensamiento muy lógico, formal, nosotros estamos acostumbrados, aprendemos así, en la vida, en la escuela, en la universidad, a pensar en términos, en la educación formal e informal, en términos mecánicos, causa-efecto. Eso nos dificulta la integración en términos dialécticos. Tenemos una tendencia más mecanicista porque nuestra vida social es así. Esto de hacer análisis tan simplistas como juzgar a las personas, criticar negativamente, es una cosa mecanicista, o ir a lo superficial de los procesos y no. Miren, esto que se hace ahora tan livianamente, está la oportunidad por ahí de escribir, ¿no? Como decía Benjamin, de que la pluma llegará un momento, decía él, que la pluma va a ser democrática, o sea, el escribir, ¿no? Y esta posibilidad a lo mejor de escribir algo en un chat, sorete de mierda, esa cosa tan simplista, tan burda, tan poco compleja, cuando está la oportunidad de escribir y de analizar procesos que son tan complejos, puedo analizar y analizar críticamente, pero con sustento, no desde una puteada. ¿Qué es eso? Me dan la pluma y puteo, o digo barbaridades. Los procesos son muy complejos y yo no puedo no estar de acuerdo y criticar, pero con un sustento, criticar, hacer una crítica, ejercer el pensamiento crítico, pero con sustento, con toda la complejidad que eso requiere. Bien, entonces le hablaba del mecanismo, causa-efecto.
Está muy de moda acá. Ahora, a uno quieren imponernos esa moda. La superficialidad, que no pensemos, que no seamos críticos. Siempre se tiende a imponernos porque cuanto menos pensemos críticamente, mejor. Así se pueden establecer e imponer mandatos y asumimos sin crítica. Todo es digno de ser criticado con sustento. Todos tenemos el derecho y el deber de ejercer un pensamiento crítico. Pero para esto hay que pensar en términos dialécticos que son un poco más complejos. Hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar. Bien, entonces, epistemológico y epistemofílico está dado por todas las emociones, por estas ansiedades que genera el cambio. Estos obstáculos tenemos que ir trabajando para que efectivamente este proceso de espiral dialéctica llegue a de lo implícito a lo explícito, de lo latente a lo manifiesto. ¿Sí? Por eso está en la base del proceso de conocimiento, del cono. Bueno, el proceso de espiral dialéctica, o sea, la espiral, el proceso de conocimiento, que es acumulación en cantidad de conocimiento en el aprendizaje y salto en calidad. Los dilemas se transforman en problemas. La estereotipia, lo rígido, se mueve y se transforma. Se pasa de la disociación a la integración. De la integración se volverá a la disociación según el momento, pero así sucesivamente. Ese es el proceso de acumulación y salto en calidad. Las crisis son producto de esto, de la acumulación y el salto, el cambio. Crisis implica cambio. Puede ser un cambio desde la salud hacia la enfermedad o de la enfermedad hacia la salud. Eso es una crisis, pero que se dice es una crisis psicótica en términos burnos, hizo una crisis psicótica. Bueno, pero eso pasó de la salud hacia la enfermedad o de un proceso que estaba más cerca de lo saludable hacia la patología. ¿Cómo se puede pasar de la enfermedad hacia la salud? Eso otra vez, salud y enfermedad, parte contrarios. Aprendizaje, no aprendizaje o dificultad para aprender. Si no hubiese contrarios, el cambio no sería posible. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los contrarios? Son dos elementos opuestos, porque son diferentes, pero idénticos, porque uno se puede transformar en el otro. La salud y se puede transformar según determinadas circunstancias a cierta disposición en enfermedad. Pero también la enfermedad se puede transformar en salud si hay una intervención adecuada. También alguien que no sabe puede saber. Y alguien que no sabe, habrá otras cosas que no. Alguien que sabe, hay otras cosas que no sabe. Ese es el proceso infinito de las contradicciones.
oposición, identidad y lucha al contrario. En la oposición, como hay diferencia, hay lucha, eso es opuesto, pero también identidad, porque uno se transforma en el otro. Bien. Y entonces tenemos para todo esto los analizadores grupales. Entonces, ustedes deben estar acostumbrados, y si no lo vemos, a analizar en un grupo. Esto también se puede analizar en cualquier grupo, en la familia, por supuesto. La pertenencia a ese grupo. Vieron que yo dice afiliación y pertenencia. Esto tampoco es rígido. La afiliación es cuando, bueno, no se está tan comprometido. Muchas veces dicen, no es lo mismo tener el carnet del club que ser un activo militante de ese club de fútbol. Y así vale para las distintas instituciones. Se puede ser afiliado o sentir un sentimiento fuerte de pertenencia por esa institución, por ese grupo, por esa familia. ¿Se puede o no? Eso además puede ir y venir, va y viene. La pertenencia tampoco es fija y rígida. La pertenencia es un sentimiento muy fuerte en nosotros. Eso vieron que a uno le pasa con las instituciones, ¿no? No solo con los lugares. Bueno, a mí me pasa y con Rosario. Yo siento, yo no nací en Rosario, pero claro, hace tantos años que vivo en Rosario que a mí me ha pasado mucho que me voy de viaje y llego a Rosario y se me caen las lágrimas. Así, siento una sensación de estar en casa, de alegría, de, bueno, pertenezco. Ya me di cuenta que pertenezco a este lugar. Me llevó cierto tiempo tener esa noción vivencial fuerte de pertenencia. Eso es pertenencia, es sentirse en casa. A mí me ha pasado mucho con la universidad donde estudié, donde di clases, con la facultad de psicología, con el colegio de psicólogos, con la mutual de la asociación médica, como de sentir que ese es mi respaldo. Eso de comprar todo en la mutual de la asociación médica, por ejemplo. Porque yo siento que confío, que, bueno, hace tantos años que estoy ahí. Eso es la vivencia de pertenezco a este lugar, a esta institución. Pertenezco a este sector de la psicología, no podría yo pertenecer a otra escuela, por más que la estudie, por más que, ¿no? Sino a la psicología social, porque no me sale. He pensado desde que estaba en la facultad en términos, me gustó empezó a enamorar lo pilloniano y bueno, desde que leí el primer libro, Conversaciones y Ediciones Piratas, la dictadura, empezó a enamorar y estudié muchas
cosas, pero siempre integré ese conocimiento a esta forma de pensamiento, es lo que me identifica. Eso es pertenencia. Eso no quiere decir que a veces no tenga contradicciones, no haya tenido muchas cosas, que no haya sentido, bueno, soy afiliada, y después eso va y viene, ¿no? La duda es un sentimiento de que estoy más cerca de la afiliación que de la pertenencia. En un momento yo pensé, yo tengo un hijo viviendo en México, en Playa del Carmen. Mi hijo, por supuesto, hace 11 años que me dice que me vaya a vivir allá. Es muy lindo el lugar y con todas las... Bueno, me daba todas las facilidades, no me tiraba todos los anzuelos como para que me vaya. Hay que hacer un proceso. Probé irme un tiempo, trabajar desde allá virtualmente, un tiempo que es un mes, no más que eso, pero como ubicarme, situarme en el lugar. Eso es moverse entre la afiliación y la pertenencia. Dudé, hasta le dije no. Y hasta que él también se convenció, pero esa cosa, ¿no? Que a veces que no es, lo que les quiero decir es que no es una cosa, yo pertenezco, entonces puede ser que sea tan fuerte que el que es de Rosario Central no se vaya a ir a Newell. Pero bueno, alguna vez dudará de algo, no lo sé. La pertenencia puede ser más fuerte o menos fuerte. Bueno, pero yo lo que les quiero mostrar es que siempre, nunca es una cosa rígida, siempre hay un juego en la contradicción, donde una cosa pesa más que otra. En un grupo esto es importante, el pasaje del yo al nosotros, del nosotros al yo, se va evaluando. Bueno, la cooperación tiene que ver con el momento grupal, que haya más o menos cooperación, que haya más cooperación o más rivalidad entre personas y subgrupos. No piensen al grupo como un bloque, piensen también que se arman alianzas, a veces coaliciones que hay que desarmar. Coaliciones les dije que eran cuando esa alianza se arma realmente contra terceros. Eso es una coalición. Bueno, entonces es cooperación, rivalidad, pero eso está presente. Va y viene. Siempre tendemos hacia la integración, por lo tanto vamos hacia la cooperación. Pero eso no es siempre así, ¿no? Además, en muchos aspectos es individuo-grupo, ¿no? No podría ser siempre cooperación, porque hay situaciones donde no es posible en esta sociedad. Por ejemplo, cuando yo hago un libro, pienso en darle mi conocimiento a otra persona, estoy pensando en lo cooperativo. Pero el libro lo tengo que escribir, hacer imprimir, hacer editar y pagar. Eso en nuestra sociedad es muy difícil que sea cooperativo. Eso ya pasa a ser el autor el que, por eso después pide que se compren los libros, porque es así. Es una forma de cooperar con el autor, en muchos casos, en el nuestro, en especial.
que no publicamos en grandes editoriales y no somos famosos, famosas. Entonces, le decía la cooperación. La pertinencia es el ajuste a la tarea, ser pertinente, no ir, supónganse que estamos en un grupo de aprendizaje de psicología social y se va el grupo a hablar del problema que tuve hoy, qué sé yo, que me peleé con un taxista manejando en la calle y estoy todo el tiempo hablando de eso. Eso no es pertinente. Puedo hacer un comentario, pero hasta ahí. Tiene que ser pertinente a la tarea que nos convoca. ¿Sí? Eso es ajuste a la tarea que nos convoca. En todo grupo es así. La tarea, necesidad, objetivo, tarea. El objetivo y la tarea, eso es el eje, ¿no? Por lo tanto, la pertinencia es el ajuste a esa tarea, o no, o ser impertinente. Bueno. Sí, para escribir. La comunicación. Comunicación, vieron que Pigeon dice elementos centrales, comunicación y aprendizaje. Bueno, la comunicación es fundamental. Yo no les puedo dar en este curso todo, pero en el libro que se está editando, en el libro que escribí que se está editando, yo hago un capítulo de comunicación para que tengan más elementos sobre este tema de la comunicación, porque es muy importante. Y agrego un autor que le estudió mucho, que es Václavic, de la escuela sistémica, que estudió especialmente el tema de teoría de la comunicación. Entonces agrego algunas cosas para aportar como aporte. Es muy importante ver cómo se da la comunicación en un grupo, porque si hay subgrupos y si hay alianzas, ustedes van a ver una comunicación sectorizada. Van a ver que hay 2 o 3 que siempre hay subgrupitos que siempre hablan entre sí. Entonces ahí decimos, estos hablan entre sí, estos hablan entre sí. Como que repitas el nombre del autor. Es Václavic, pero es con W, W-A-L-I-C-K. Teoría de la comunicación. Bueno, entonces le decía, cuando vemos esa comunicación sectorizada, tiene que ir, bueno, como siempre, tiene que ir hacia la integración. Como esos subgrupos tienen que ir al cambio, a la ruptura de la estereotipia, a la cooperación, para poder aprender a la comunicación integral. Y Pigeon habla del malentendido en la comunicación como un elemento central. El malentendido es esto típico. No, pero vos dijiste esto. No, yo no dije eso. Sí, vos dijiste esto. No, yo no dije eso. O la persona
persona ya ni se escucha, tiene la respuesta preparada ante lo que el otro va a decir. No hay articulación de una comunicación fluida posible. Y se generan los malentendidos. Yo digo que vos dijiste, vos decís que yo dije. Eso es porque en la comunicación está presente, en el vínculo y en la transición de la comunicación en ese vínculo, está presente el mundo interno de cada integrante, el tercero, el famoso tercero, ruido en la comunicación. El ruido está constituido por el mundo interno de cada uno de los integrantes que constituyen ese vínculo o esos vínculos. Y el tercero, perdón que te pregunté. Sí. No, que el ruido solo por el mundo interno y Pillon habla de un tercero. Sí. El tercero, claro, el tercero es justamente los vínculos, el mundo interno de cada integrante. O sea, ahora, el mundo interno está constituido por cantidad de personajes internos, de vínculos internos que se han introyectado y que funcionan por sí mismos, salvo que tengamos plena conciencia de que está funcionando en este momento. Pero ellos interaccionan, solo nuestros personajes internos interaccionan. Por eso es tan importante que conozcamos lo más posible nuestro mundo interno, porque entonces menor es la posibilidad de proyección en el otro y de ceguera ante lo que pasa en nuestro mundo interno. Porque si no, yo proyecto ciegamente. Y entonces ahí se da. Yo dije, vos me dijiste, no puedo tener un pensamiento autocrítico, de verdad. Puedo hacer como si lo tuviera, ¿no? Por eso es tan importante conocer el propio conocimiento también en lo que nosotros, en nuestra profesión. Porque necesitamos conocernos para no proyectar masivamente en las otras personas con las cuales trabajamos. El malentendido es eso, no se escucha adecuadamente lo que el otro me está diciendo, porque puedo estar en desacuerdo, pero tengo que conversar, y para conversar necesito escuchar y comprender lo que el otro me dice, por más que esté en desacuerdo total. Ahora, si no escucho, si tengo tapados los oídos y todos los sentidos, es muy difícil que comprenda, entienda. Mal entendido, se malentiende. Se corta la comunicación. Y si deseo comunicarme, voy por mal camino. Eso es el tercero. Después les explico porque Pillon dice en algunos momentos lo social. Sí. Habla de ruido en la comunicación, sí. Es por esto, pero es esto. Lo que pasa es que en otros ámbitos más sociológicos también se puede decir ruido, hay ruido en la comunicación desde otro lugar. Ruido en la comunicación puede ser una interferencia en un medio digital. Bueno, hay un ruido y entonces la otra persona no escucha. Pero acá estamos hablando de una cosa más profunda, en el ruido en la comunicación. Y es el tercero. Y cuando
lo social, ¿sí? Pero si dice lo social porque en el vínculo, y acá viene una pregunta que la desarrollaré más la próxima, en el vínculo constitutivo del psiquismo humano, está lo social como causa interna, por eso es vínculo, y no es pulsión o instinto. Lo constitutivo del psiquismo es una red de vínculos, unidad misma de análisis del vínculo. Claro, lo social es intrínseco, pero no mecánicamente como a veces lo pensamos. No es que es un calco, claro, no es un calco. No es una construcción. Es una articulación dialéctica, claro. Es una articulación dialéctica, es una construcción, claro. El psiquismo se va construyendo, pero no mecánicamente, ¿no? Entonces, no es que lo social me determina así, viene y me determina unilateralmente, ¿no? Por eso hay cambios en la sociedad, por el movimiento de la persona, porque si no, no habría cambio. Por eso las sociedades pueden cambiar, porque hay subjetividad. Entonces hay una articulación, sujeto-contexto, mundo interno, mundo externo, dialéctica. Porque ese mundo externo, eso social, pasa a estar criticado por los sujetos, por la persona. Por eso el pensamiento crítico, la crítica de la vida cotidiana. Y hay movimientos que, bueno, tenemos millones de ejemplos, el movimiento de mujeres, al constituirse y avanzar, logra infinidad de cambios sociales. No todo el cambio que quisiéramos, no, porque tendría que cambiar mucho más la sociedad, pero siempre se logra un cambio. Por eso se dice, esto lo dicen muchos autores, muchas personas, lo peor siempre es, lo dice Piña muy bien, Felipe Piña, y Saborío, dicen, lo peor es no hacer nada, porque el que no hace nada no hace historia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hagamos va a modificar algo que va a quedar como semilla para. La historia es eso. A veces se pierde, a veces se gana, pero hablamos que de tiempos, el tiempo donde a nosotros nos toca vivir. Pero entonces, si hay modificaciones, es porque hay una articulación dialéctica. Entonces, fíjense cómo lo social no me determina mecánicamente, y yo no soy un calco y un reflejo, sino que hay una subjetividad que modifica. Eso es el aprendizaje. Y les decía todo esto por el tema de la comunicación tan ligada al aprendizaje. La importancia que tiene la comunicación. Y la tele. La tele es un concepto que Pillon saca de Moreno, que es la simpatía o antipatía que se tiene hacia los integrantes de un grupo. Eso también ahí viene, ¿no? A ver, no es que al inicio, bueno, este me cae simpático, este antipático, siempre va a ser así. No, eso cambia. A ver, mira, un ejemplo muy sencillo. Hace poco me fui a conocer el Machu Picchu con con un grupo, una coordinadora
acompañaba a un grupo que es muy complejo, muy complicado. Se la bancó muy bien. Pero ella dice en un momento del viaje, cuando ya habíamos tenido varios días de compartir, ay, dice, qué cosa esto de que las personas que me parecían tan jodidas son tan jodidas, y las que por ahí me parecieron más simpáticas son tan simpáticas. Y así, al principio nos impactan ciertas cosas de las personas porque no las conocemos, pero cuando compartimos y vamos conociendo, las cosas cambian, eso va y viene, porque estamos en un vínculo que se va transformando. Y si las cosas van bien, las cosas cambian, no tiene por qué siempre ser esa persona jodida y antipática. No, de hecho, bueno, se dieron varias circunstancias como para que todos la pasemos bien, y además la amorosidad de esta coordinadora hizo que todos colaboremos y cooperemos en un lindo grupo. Entonces las cosas pudieron cambiar en su vida. Pero vieron que si no se estereotipa, si no hay rigidez, estereotipia, las cosas cambian también la película. Tampoco la pensemos entonces como una cosa mecánica que al inicio así y para siempre será así, porque es una cuestión de fe. Eso cambia. ¿Sí? En la medida en que avanzan los procesos. Pueden avanzar para bien, no pueden avanzar para mal, pero bueno. Bueno, estamos en horario, pero si quieren preguntar algo, lo tomamos para la próxima. Miren, para la próxima yo voy a tomar. Vieron que dice la articulación. A ver, yo les voy a pedir para la próxima si ustedes pueden leer el mundo interno, el proceso de constitución, la posición. Que lo pueden leer de Ana, que lo pueden leer de Pillón. ¿Vieron dónde están las posiciones? A ver. Yo les había dicho el artículo este, que lo tienen que ver ustedes en el WhatsApp. Comparten. Ya les digo el nombre. Una nueva problemática para la psiquiatría del proceso grupal. Puede ser ese, que está condensado, o puede ser más largo, para que tengan idea de las posiciones así. No me meto en detalle en eso, les explico cómo ese conocimiento que se tenga de cómo se constituye el mundo interno en una persona, cómo se puede aplicar esto de las posiciones, de los contenidos de las posiciones, de manera particular en un grupo, qué elementos hay que tomar de ahí. Porque acá le pongo la articulación del principio de continuidad genética y funcional, que es uno de los elementos que le di como principio para leer la conducta, para analizar la conducta. Esto es el desarrollo del mundo interno, ese principio. Yo le di todos los principios, no le desarrollé ese, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el desarrollo del mundo interno. Si ustedes lo leen bien, van a ver que lo que explica ahí Pillot es el desarrollo del psiquismo. ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos se pueden utilizar de ahí para la lectura grupal?
porque ahí también están las técnicas instrumentales que se pueden ver en un grupo. Junto a eso les voy a dar actitud psicológica, pero es sencillo, es importantísimo, es sencillo de dar y difícil de practicar, pero bueno, se lo puedo explicar. Esas cosas te las puedo explicar en la próxima. Y ahí lamentablemente cerramos, pues. Pero bueno, pero mándenme preguntas. Hay una pregunta de una compañera que yo no sé si está hoy, pero entiendo que con esto de cómo se articula lo social se la contesté, pero no sé. Cualquier cosa. Está diciendo que sí. Ah, bueno, Gisela sos vos. Bueno, entiendo que ahí está la articulación de mundo interno, mundo externo. Y espera, y lo otro que vos decías, conducta, el concepto de conducta es pichoniano. Ese concepto de conducta no es del psicoanálisis. Te aclaro eso. Conducta y comportamiento es lo mismo. El comportamiento es la forma de expresión de la conducta, que se da en el hacer, sentir, pensar, sería, en esa integración. Conducta es un concepto que Pichon trabaja. Yo lo que decía es desde la psiquiatría clásica, pero más dinámica, como totalidad, ya como una gestalt, no del psicoanálisis. Y yo decía que toma la integralidad, la totalidad, gestalt, es una estructura estructurándose que se va transformando. Eso es la conducta con esos elementos que yo le dije de Ana. Que ya Pichon lo toma de los psiquiatras más avanzados en la comprensión dinámica y holística, diríamos ahora, de la conducta. El psicoanálisis no lo toma así, tampoco el cognitivismo, tampoco lo sistémico. Esto es bien pichoniano. Bueno, yo no la quiero cortar a la Loli, pero hasta acá llegamos, ¿eh? Nos queda una clase, gracias, somos un montón, por lo menos 20 conectados todo el tiempo. Dulce, gracias por todo el esfuerzo hoy. Besos a Johnny, que no puede estar, besos a nuestro compañero que hace la técnica, que hoy no pudo estar. Bueno, eso. Chicos, manden preguntas, ¿eh? Les Así pido, nosotros tenemos para... perdón, antes de terminar, les pido si pueden prender las cámaras y quien quiera, hago una fotito para ir para las redes. Dale. A ver, esperen que posen todos, háganse como que me Así. están escuchando. Nos hacemos las lindas. Quien quiera aparecer, después quien no. Por la otra vez me escracharon horrible a mí. Ahí está. Creo que estamos. Ahí está. Listo, muchos. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta el sábado que viene. Chao, gracias. Ah, gracias. Chao. Ay. De trabajo. Me dio batalla. Y no se me conmigo. No, chiquita. No, le saco el juguete, le pongo el juguete. Le pongo comida, le saco la comida. Es lo más ¿Qué bueno. hacen? Escucha, ¿cómo estás?
pero te traje agua. Y después te tranquilizó y digo, y ella estaba re tranquila. Porque cuando paso, sí. No, no está. ¿Quiere? ¿Qué? Bonita. Ali, ¿Qué? estoy acá en el Zoom. Sí. Miras vos. ¿Por dónde miras? Yo te miro la compu de la Loli. Está Teresa. Y está Estela. Sheila. Sheila. Sí. Bueno, después nos hablamos. Sí. Listo, Listo. chao. Chao. Chao, chao.